Bueno, muy buenos días, compañeros. Mi compañera Perla Paola y yo les vamos a exponer acerca de las especies de la Escherichia coli. Y pues comencemos, ¿no? Tenemos que tener en claro que pues la bacteria Escherichia es una bacteria gram negativa en forma de bacilo que vive normalmente en el intestino humano y de animales. La mayoría de las cepas pues son inofensivas y forman parte de la flora normal, pero pues algunas pueden causar enfermedades. Em, Su taxonomía es del reino Bacteria, el filo es Proteobacteria, su clase es Gamma Proteobacteria y es de la orden Enterobacteriales. Su familia es Enterobacciae, género Escherichia y especie Escherichia coli. Su metabolismo es una bacteria anaerobia facultativa capaz de vivir con o sin oxígeno. Fermenta glucosa y lactosa, lo que usamos como una prueba diagnóstica en los medios de cultivo. Además es catalasa positiva y oxidasa negativa, que pues es la característica típica de las enterobacterias. En la diapositiva vemos los principales mecanismos de virulencia de la E. coli y pues primero tenemos que están las fimbrias y adhesinas que funcionan como unos tipos ganchitos que la bacteria usa para adherirse a las células intestinales o al epitelio urinario, lo cual le permite colonizar y establecer infección y pues después tiene la capacidad de producir toxinas como las enterotoxinas en la ETS y la toxina Shija en EHS que mi compañera Perla les estará hablando a continuación, que alteran la absorción intestinal o dañan directamente la célula, generando los síntomas característicos. Permítanme un momento. Otro mecanismo es la presencia de cápsula y lipopolisacáridos. La cápsula protege a la bacteria de las defensas del cuerpo y los lipopolisacáridos pueden desencadenar una respuesta inflamatoria fuerte. Y finalmente, la E. coli puede formar biopelículas, que son estructuras comunitarias que aumentan la resistencia y le permiten persistir en el huésped, sobre todo en las infecciones urinarias. Ahora tenemos las vías de transmisión. Tenemos primeramente la vía fecal oral, que ocurre, que es la principal, ocurre cuando la materia fecal llega indirectamente a la boca. Esto puede ser cuando vamos al baño y no nos lavamos las manos o no nos las lavamos correctamente y posteriormente pues comemos, ¿no? También así la manipulación de alimentos con una mala higiene, de igual forma, vamos al baño y no nos lavamos las manos, o también en los taquitos de la esquina, que no se lavan las manos, también podemos eh, contraerla gracias a eso. Alimentos contaminados, la carne mal cocida, que pues especialmente la carne de res, que provoca la enterobacteria hemorrágica, y la leche o derivados sin pasteurizar, así como también frutas y verduras lavadas con agua contaminada. Por lo que me lleva a la siguiente, de la agua contaminada, que son los pozos, ríos, lagos o sistemas de agua potable con contacto fecal, así como también las piscinas mal cloradas. Por otro lado, tenemos la del contacto persona a persona, especialmente en guarderías, residencias o familias. Principalmente en las guarderías tenemos cuando cambian las cuidadoras los pañales y tienen a veces contacto con la materia fecal de los bebés, que no se laven sus manitas y pues así van colonizando a los demás pequeños. Y pues lo mismo en las residencias o en las familias. La transmisión urinaria, esta no se contagia, sino que se autoinocula, o sea que tú misma te lo creas. Por ejemplo, este sería en las infecciones de vías urinarias. Por la E. coli, pues la bacteria sale del intestino y sube por la uretra. O sea, tú misma, corríjame si me equivoco, pero pues al momento de que las personas que no se limpian correctamente de delante para atrás, esto pues más frecuente en las mujeres, pueden desarrollarla. Siguiente, tenemos la epidemiología, que pues recordemos que es una bacteria gram negativa y pues es muy común en los humanos, ya que es parte de la flora intestinal de las personas y de los animales. Causa frecuentemente infecciones urinarias del 80 al 90% de los casos y también gastroenteritis bacteriana por alimentos contaminados
y meningitis neonatal bacteriana en los prematuros. Eh, Provoca diarreas producidas por las cepas patogénicas de la E. coli, que mi compañera les estará hablando posteriormente, y es más frecuente en los menores de 5 años, especialmente en las regiones de África subsahariana y Asia del Sur, que pues es donde no tienen una correcta higiene de los alimentos ni tampoco pues de aseo personal, y también pues no tienen Alimentos la... tienen allá, ¿Mande? ni alimentos tienen. Así es, pero pues es muy, muy común allá. Y pues tampoco por lo consiguiente, tampoco tienen la pasteurización. Pau, permítame un momento, doctor, es que está teniendo problemas con su internet. Xiomara les quiere preguntar algo. No, maestra, fue un accidente. Yo sí. No, todo bien, van bien. Juan Pablo les quiere preguntar algo. No, pero no a ellos, a usted, doctora. Usted. Yo no estoy dando el tema. Ah, A tus compañeros. No hay preguntas, Juanpa. no es para ustedes. Maestra, así como ellos son susceptibles, por ejemplo, ese tipo de países como la India y África, así como son susceptibles para algunas enfermedades entéricas, ¿son resistentes para otra por el tema de su microbiota intestinal? ¿No se ha investigado mucho eso o sí? No se ha investigado. A los países en desarrollo no les importa. África, con tal de que todas las enfermedades sucedan allá y no salgan, lo demás no les importa. Entonces, que si son susceptibles, sí son muy susceptibles, porque como bien dicen, pues no tienen sistemas de saneamiento. Más que, digo, incluso si fuera, ni siquiera es como por cultura, es porque no tienen el sistema de saneamiento que les permita tener agua para lavarse las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, digo, como en todos lados, ¿no? O sea, si tienes una buena alimentación, de repente formas hasta anticuerpos, para algunas enfermedades, para algunas bacterias incluso, cuando eres inmune. Pero de ellos estamos hablando, o sea, todo lo peor que nos podemos imaginar, ahí en África subsahariana, de hecho. No tienen sistemas de saneamiento, por tanto, pues no pueden lavarse las manos. Los alimentos que consumen, pues son alimentos que seguramente están contaminados, tienen convivencia cercana con animales, con sitios donde ellos mismos defecan. O sea, todo mal, no tienen antibióticos, muchos de ellos están desnutridos, su sistema inmunitario de muchos de ellos está inmunocomprometido también. Entonces, la llevan de perder en todos los sentidos. No creo que, digo, yo no he visto tampoco estudios relacionados con eso, pero no creo que ninguno haya como desarrollado algún tipo de resistencia para algunas enfermedades, ¿no? Porque lo tienen todo en contra. Y pues lo que sería interesante sería ver si su microbiota, sin embargo, yo creo pues es microbiota que no le va a favorecer para nada y al contrario, ¿no? O sea, más bien es voltear a ver para ayudarlos en todo lo que se pueda. Ayuda humanitaria en todos los sentidos, ayuda en cuestión de salud, ayuda en cuestión de, si quieren ahorita que de la microbiota, a restablecer su microbiota por una microbiota que les ayude a llevar mejor todo este tipo de infecciones. O sea, no, todo mal allá en el África. Les tocó vivir en un lugar alejado de la mano de Dios y pues
muchos de nosotros a veces nada más pensamos en nosotros mismos, ¿no? Y no vemos más allá o a veces no podemos también más allá. Entonces, quien sí tenga idea de hacer algo pues, en algún momento de su vida por los que están allá más necesitados y no tienen las oportunidades, pues adelante y aprecien mucho lo que tienen aquí, chicos. Y lávense las manos, porque aquí sí hay agua. Entonces, no hay pretextos. Muy bien, adelante, adelante. Ok, dentro de la patogénesis vamos a tener la colonización. Aquí pues se va a llegar, puede estar ubicada en el intestino o en las vías urinarias. Se van a usar fimbrinas y adhesinas para fijarse. La adhesión al epitelio pues se van a pegar para resistir el flujo intestinal o urinario, ya que sin la adhesión no va a haber infección. Igual volví a repetir los pasos: adhesión a células epiteliales, liberación de toxinas, alteración del epitelio intestinal o urinario, inflamación y daño tisular. Algunas cepas pueden invadir tejidos o de diseminarse por sangre. En los patotipos principales voy a escribir los mecanismos. En la E. coli patógena, pues la vamos a clasificar en E. coli enterotoxigénica, ETEC, y esta se va a adherir a la pared intestinal mediante fimbrinas y libera enterotoxinas, ya sea termolábiles o termoestables, que alteran la producción de proteínas provocando la secreción de agua y electrolitos, lo cual va a resultar en una diarrea acuosa o conocida como diarrea del viajero. En la enteropatógena, la EPEC va a causar una diarrea infantil al adherirse a los enterocitos e inducir una lesión característica de adherencia y eliminación que va a interrumpir la función normal del intestino. En la enterohemorrágica, el principal factor de virulencia es la producción de toxina Shiga, y estas toxinas van a dañar el revestimiento del intestino delgado, lo cual va a causar la diarrea sanguinolenta y, en casos muy graves, un síndrome urémico hemolítico. En la uropatógena es la principal causa de infecciones del tracto urinario, y estas cepas provienen del intestino y ascienden al tracto urinario, donde se usan las fimbrias, para adherirse a las células epiteliales de la vejiga y los riñones, causando cistitis o pielonefritis. En la septicémica, pues varias cepas invasivas pueden entrar al torrente sanguíneo y a menudo a través del intestino o del ombligo en neonatos y diseminarse por todo el cuerpo, causando choque séptico y la muerte. La siguiente, por favor. Los síntomas van a depender del patotipo. Por ejemplo, la diarrea acuosa es NPEC y ETEC. Y aquí pues va a ser la diarrea abundante, las náuseas, el dolor abdominal tipo retortijón, y puede causar vómito, fiebre baja o ausente. En la diarrea con moco y sangre se va a presentar sobre todo en la EHEC, EIEC y EAEC en algunos casos, como la diarrea sanguinolenta, del dolor abdominal intenso, poco o nada de fiebre. Riesgo de síndrome hemolítico urémico, anemia hemolítica, trombocitopenia y falla renal aguda. En infecciones de las vías urinarias, las causas más frecuentes y pues los síntomas va a incluir la disuria, que es el ardor al orinar, la polaquiuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico, orina turbia o con mal olor, hematuria microscópica o macroscópica, y si asciende, pues puede causar la pielonefritis, y estos síntomas van a incluir la fiebre alta, el dolor en fosa lumbar, escalofríos, náuseas o vómitos. En la meningitis neonatal, en recién nacidos, los síntomas es la irritabilidad, letargia, mala alimentación, fiebre o hipotermia e incluso fontanela abombada.
El diagnóstico se va a identificar por cultivos en agar McConkey, por las colonias rosadas, ya sea ya es por la fermentación de lactosa, o en pruebas bioquímicas, como la INVIC, o incluso el PCR o serotipificación para identificar cepas patógenas. En el tratamiento tenemos rehidratación oral o intravenosa en casos diarreicos, los antibióticos según el antibiograma y evitar antibióticos de HEC porque pueden causar el riesgo del síndrome urémico hemolítico. En la prevención tenemos, pues, como ya lo habíamos mencionado, la higiene, un buen lavado de manos antes de ir al baño y después de ir al baño, lavado adecuado de manos en guarderías y hospitales, con la manipulación de los alimentos, pues cocinar carne a más de 70 grados, evitar leches y jugos no pasteurizados, lavar bien las frutas y verduras con agua potable y separar los alimentos crudos de los cocidos. Así como beber agua que sea segura, que se conozca el origen del agua, así como el hielo, consumir agua potable o clorada en un ambiente de saneamiento, pues que la limpieza de las superficies y los utensilios de cocina sean correctos, así como el manejo adecuado de heces en las granjas y áreas con animales. Y pues para la prevención en salud, en lactantes, una buena higiene al preparar biberones, evitar nadar en aguas contaminadas y en los hospitales medidas estrictas de higiene y control de infecciones. Bueno, ahora les vamos a leer un poco un texto que hicimos para que quede un poco mejor entendido esta bacteria. En el intestino delgado, donde todos andan fermentando carbohidratos y viviendo su mejor vida, había una bacteria muy pero muy problemática, Escherichia coli, alias la ECHI. Era pequeñita, verde, con flagelos más largos que uñas de acrílico y con una sonrisa tan tierna como malévola. La ECHI siempre decía, perdóname tú, pero yo no soy cualquier bacteria, soy Escherichia coli, gamma proteobacteria, enterobactericial. Nótese el pedigrí. Mientras tanto, las otras bacterias del intestino solo ponían los ojos en blanco. Ella era flexible, con oxígeno puedo y sin oxígeno también. Soy anaerobia facultativa, mi ciela. Y su comida favorita era la glucosa. Sí, una dulcera profesional. La Echi era experta en el drama toxicológico. Tenía fimbrias para pegarse mejor que su ex tóxico. Toxinas que te dejaban doblado en el baño. Y una lipopolisacáridos que hacían que el sistema inmune dijera, ay, ¿qué está pasando aquí? Y un sistema de secreción tipo 3 que básicamente era como hacker células, una reina del caos. Empezó humilde en intestinos, pero luego se metió en carne mal cocida, leche no pasteurizada, verduras lavadas con agua de quién sabe dónde. Y terminó saliendo en noticieros, una verdadera celebridad fecal oral. La Echi eran muchas, cada versión más tóxica que la otra. ETEC, la que da diarrea del viajero, la Kimberly Loaiza de las toxinas, famosa internacional. EHEC, la villana principal, causaba diarrea con sangre y hasta su. EPEC, la que destruye microbillosidades nomás por diversión. Y UPEC, la que se mudaba al tracto urinario porque ya no era su ambiente. Cuando la ECHI causaba estragos, los pacientes eran diarrea acuoso, modo cascada tropical. Diarrea con sangre, modo, ay no, ¿por qué a mí? Dolor abdominal que hacía cuestionar decisiones de vida. Fiebre bajita. En infecciones del tracto urinario, ardor al orinar y ganas cada 5 minutos. Mi vejiga llora. Los científicos dijeron, a ver señora Eche, identifíquese. Cultivo crecía feliz en McConkey. Pruebas serológicas.
para ver si traía toxina Shiga escondida. PCR, para saber exactamente qué versión tóxica traía. Otros métodos, copro, uroanálisis, lo que fuera necesario para evidenciarla. La ECHI a veces se controlaba con antibióticos, pero con EHS era como hablarle a un ex tóxico. Mientras menos lo toques, mejor. Siempre, siempre hidratación. Y es todo. Muchas gracias por su atención, compañeros. Muy bien. Bueno, muy bien, chicas. Nos contaron la historia de todas las E. colis. Como bien nos decían sus compañeras, la Escherichia coli, que se dice Escherichia, es el género Escherichia y dentro de sus mayores representantes está la coli, en donde tiene una gran diversidad. O sea, la Escherichia coli es, como bien lo mencionaron, forma parte de nuestra microbiota intestinal. La tenemos ahí, convivimos con ella. De hecho, la que normalmente tenemos, que no tiene estos factores de virulencia que nos mencionaron de algunas otras E. colis que producen manifestaciones patogénicas, pues en realidad es nuestra aliada, porque la E. coli junto con otros millones de bacterias que tenemos en nuestro intestino permiten que bacterias patogénicas, tan patogénicas como el Clostridioides difficile o el Clostridium difficile antes nombrado así, pues en realidad no esté limitado por la cantidad de bacterias de alguna manera buenas que tenemos como parte de nuestra microbiota. Entonces, sí es nuestra amiga mientras no tenga los factores de virulencia, mientras no sean las E. colis que por ahí nos estaban mencionando sus compañeras, que existen diferentes, ¿no? Y que dependiendo del tipo de E. coli que estemos hablando y del factor de virulencia, por ejemplo, de la toxina que tenga, pues es el efecto que va a tener. Nos dijeron como esos patotipos más comunes, ¿no? Que te van a provocar diarrea, sí, pero que también la gravedad va a ser diferente. Nos dijeron una E. coli enterotoxigénica, esa que es la que nos da o da la diarrea del viajero, ¿no? Que es muy común, sobre todo los extranjeros que vienen acá, cuando luego se van a los taquitos de la esquina, que los llevan a los taquitos, a las tortas, a todos esos lugares que uno les quiere mostrar, que porque muy rico y todo, que pues uno y luego de repente pues ya pues nuestro sistema inmune y nuestra microbiota que tenemos, pues al parecer como que controla todo bien, todo muy bien, pero pues ellos no, pues a ellos comen este tipo de alimentos y entonces pues estas bacterias les provocan esas diarreas intensas en donde también las bacterias pues liberan estas exotoxinas que les llamamos o las toxinas, que pueden ser lábiles y que por eso de ahí que nosotros cocinemos muy bien, calentemos muy bien nuestra comida, o hay otras que son termoestables, que a pesar de que nosotros calentemos y ahí volteen el taquito de barbacoa y todo, de todos modos va a estar ahí presente, de todos modos va a sobrevivir a la temperatura y nos lo vamos a comer y pues nos va a dar diarreas. Cuando es por toxinas, de hecho, se dice que te puede dar una diarrea a las 2 o las 4 horas. Si te da una diarrea inmediatamente después de que consumes un alimento, entonces hay que pensar que esa diarrea estuvo provocada por una toxina, la que tú quieras, ya sea del Staphylococcus aureus, ya sea de las E. coli que nos dijeron, estas termoestables, o cuando tú consumes un alimento y pasaron, por ejemplo, no sé, 18, 24 horas, que es el tiempo en el que pues las bacterias ya se incubaron, ya se multiplicaron y empiezas con las diarreas, pues entonces ahí sí ya hay que pensar que se tiene una infección tal cual producida por las bacterias, ¿no?
no solamente por la toxina, sino por las bacterias. Entonces, esta diarrea del viajero, si ustedes preguntan a sus invitados extranjeros, pues es una diarrea que se parece algo a la de Vibrio, que es como decíamos el agua de arroz, pero la de Vibrio cholera es muchísimo más intensa y es como mucho más explosiva. Esta es más leve, pero sin embargo, pues sí se presenta, digamos, de una forma muy frecuente y sí tiene una gran salida de una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces sí pueden caer en la deshidratación. Entonces, pues bueno, esa nos decía, ¿no? Que era nuestra E. coli enterotoxigénica que nos da la diarrea del viajero. Y luego nos hablaban de una que es la enterohemorrágica. Y esta enterohemorrágica es interesante porque produce, y ustedes también nos lo dijeron, una toxina que de hecho se llama toxina Shiga-like o toxina parecida a Shiga. Esta toxina, de hecho, de ahí se dice que la tomó, de hecho, de la bacteria Shigella, que fue uno de estos mecanismos que le pudo donar a la E. coli, de estos factores de virulencia, y que es interesante porque de ahí que ustedes como médicos deben de tener como mucha pericia antes de dar un antibiótico. Deben mandar a hacer su cultivo, su coprocultivo o determinación a través de las heces directamente por paneles virales de PCR. Ustedes saben, tenemos esas dos vías. Coprocultivos que llevan más tiempo, pero que son más baratos, que están más accesibles de todo mundo, que son los que más nos hacen en nuestros sistemas de salud, en el IMSS, en el Hospital Civil, etcétera. Y tenemos la otra vertiente que es mucho más rápida, que es la de realizar pues un hisopado de las heces y esa mandarla directamente a que se haga una PCR con un panel que es gastrointestinal y que en 45 minutos, 2 horas cuando mucho, ya tienes el resultado de que si es una E. coli, que si es enterotoxigénica, que si es enterohemorrágica, que si es debido a Shigella, o sea, te da como un panel de una gran cantidad de bacterias. ¿Y por qué es importante esto? Porque si detectas que tienes una E. coli enterohemorrágica, que generalmente es la O157H7, el serotipo, y tú, bueno, primero sabes que es esa y que esa es productora de esta toxina Shiga-like. Si tú le das antibiótico a esta persona que detectaste que tiene este género y especie de la bacteria, de hecho, se va a agravar todavía más la condición del paciente. ¿Por qué? Porque tienes las bacterias que son productoras de esta toxina y si tú le das antibiótico van a empezar a morir esas bacterias y va a liberar una gran cantidad de toxina Shiga-like. Entonces, esta toxina Shiga-like, de hecho, ya nos comentaban, te puede llegar a causar el síndrome urémico hemolítico, que puede llegar a unirse al endotelio, sobre todo de los glomérulos, puede provocar agregados, empieza a dañar los endotelios y luego empieza a agregarse fibrina, empieza a agregarse plaquetas, empieza digamos, a reparar, a mostrar esta respuesta de reparación del endotelio, pero esta respuesta, al contrario de ayudarnos al 100%, sí, está reparando el endotelio, pero cuando pasa por ahí, cuando se están filtrando la sangre, pasan los eritrocitos, pues los eritrocitos empiezan a romperse por estos agregados que hay ahí causados por la toxina Shiga-like.
Y entonces, pues tenemos eso, el síndrome urémico hemolítico. Los eritrocitos se van lisando, se va dañando este tejido renal, se va dañando el riñón y pues bueno, igual, de todos modos, mataste la bacteria, pero pues ya dañaste de alguna manera, ya dañaste también un poco tus riñones. Entonces, lo que se hace, de hecho, es tratar de detectar qué tipo de bacteria es, qué serotipo tiene, y dependiendo del serotipo que tenga, es decir, si es una enterohemorrágica, pues entonces, de hecho, se tienen que esperar a tratar primero este síndrome hemolítico, o sea, es decir, a tratar o a blindar esta parte de la liberación de Shiga-like. ¿Cómo es? Yo se los voy a preguntar. Eso sí, no sé, pero sí me ha tocado ver, en algún momento me tocó ver, de hecho me tocó con un compañero que se hizo el panel viral y le salió que tenía esta enterohemorrágica y entonces la recomendación del infectólogo fue, en este momento no tomes antibióticos, vamos a ver si esta se autolimita, porque si te damos antibióticos en este momento, lo que va a pasar es que se va a agravar todavía más, te puede causar este síndrome urémico hemolítico, entonces vamos a ver si se autolimita y entonces ya posteriormente, pues entonces, pues ya, una vez que tu sistema inmune trate de controlar como la bacteria, pues ya veremos, más bien fueron como estos cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ahí sí muy importante hacer esas determinaciones para ver qué tipo de toxina tiene. Y también comentarles que la E. coli de hecho tiene muchos patrones de resistencia, o sea, con el tiempo ha desarrollado muchas resistencias a muchos antibióticos, entonces también lo que se recomienda, digo, hay algunas bacterias que ya por default se sabe que son resistentes a, y hay otras que también se sabe que son sensibles a ciertos antibióticos, ¿no? Que funcionan muy bien. Pues las E. coli son muy tendientes a adquirir resistencias, son muy comunicativas y adquieren por ahí muchas resistencias. Son resistentes, son bacterias con resistencias de espectro extendido y entonces ahí también se recomienda que sí se realicen los antibiogramas sí o sí antes de darle antibiótico también a los pacientes. Entonces, ¿para qué le van a dar un antibiótico si saben que también se tienen muchas resistencias desarrolladas o heredadas o compartidas por las otras bacterias? Entonces, ahí también tienen que mandarle a hacer a los pacientes sus antibiogramas, pues para ver cuál es el antibiótico adecuado, ¿no? Porque sí hay muchísimos. Los betalactámicos, por ejemplo, no son efectivos, no todos son efectivos para las E. coli. Y bueno, ¿qué más? También comentarles que hablaron acerca de las infecciones urinarias y eso es muy cierto, ¿eh? Y eso es como muy común que cuando se tiene una infección urinaria recurrente en mujeres, siempre hay que pensar en E. coli, por la cuestión que ya nos dijeron, ¿no? Esa contaminación a través de la vía fecal. Es muy común que la E. coli pues pase de un sitio del ano, por ejemplo, que pase hacia la vagina. Pues también se tiene digamos, un recorrido poco extenso que tiene que realizar y entonces es muy común que de hecho pues pueda subir hacia los ureteres y entonces provocar pielonefritis. Entonces, cuando a una mujer la tratan una y otra vez, o sea, que van y de repente le detectan infección urinaria y determinan que es E. coli, le dan tratamiento, pero luego al mes más o menos otra infección, y luego dan tratamiento y luego otra infección,
pues eso prácticamente está atribuida, o piensen en que va a ser una E. coli, y una E. coli que posiblemente ya sea resistente a los antibióticos que por ahí le están dando, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay que pensar en eso, sobre todo en las mujeres. ¿Y qué más? Ya, creo que todo lo demás sí lo dijeron. Y pues muy bien. Ahora vamos con especies de Haemophilus. Adelante. Bueno, pues nosotros les vamos a hablar justo sobre las especies de Haemophilus. Estas se van a clasificar como Haemophilus influenza, Haemophilus ducreyi, Aegyptus, parainfluenza, parahemolyticus, ahemolyticus, paraprohemolyticus y Pitmaniae. Su taxonomía, esta pues va a ser del reino de las bacterias. Su filo va a ser Protobacteria o Pseudomonadota. Su clase va a ser Gamma Protobacteria. El orden va a ser Pasteurelae. Su familia va a ser Pasteurelaceae. Su género Haemophilus, y las especies de las que vamos a hablar son la influenza y la ducreyi. Su morfología. Estos son cocobacilos pequeños, gram negativos, son inmóviles y pleomórficos, son no esporulados y oxidasa positivos. Sus paredes celulares van a contener lipooligosacáridos, que estos son parecidos al lipopolisacárido. La diferencia es que el lipooligosacárido va a tener unas cadenas laterales más cortas, y esto va a favorecer la patogenicidad. El metabolismo de estos es anaerobio facultativo y son fermentadores. En el caso de la Haemophilus influenza, esta va a fermentar glucosa, y para el resto de las Haemophilus, esta va a variar en cuanto a la fermentación de glucosa. La Haemophilus influenza va a ser catalasa positivo y la Haemophilus ducreyi es catalasa negativo. La mayoría de las especies van a necesitar la hemina o el factor X. Aparte de la hemina, el factor X también puede darse por la protoporfirina 9 u otras porfirinas, y también se necesita el factor 5, que viene siendo el NAS. Estos factores pues van a ser los que van a estimular su crecimiento, y como ya había mencionado antes, pues van a requerir una atmósfera enriquecida con CO2, por eso es que son anaerobias, y una temperatura de 33 a 37 grados. Ahora vamos pues específicamente con la Haemophilus influenza. Como ya había mencionado, pues esta va a necesitar factor 5 y factor 10 para poder crecer. Las cepas de Haemophilus influenza se van a clasificar como serotipificables, que esta pues es cuando presentan el antígeno polisacárido capsular, o también se van a clasificar como no tipificables, que estas pues no van a tener cápsula. Hay 6 tipos, de la A a la F. El tipo B es la especie de Haemophilus más virulenta, y de las no tipificables, estas son menos invasivas, pero igual van a llegar a colonizar la nasofaringe y son la causa más común de infección por Haemophilus. Y estas se van a clasificar en 8 biotipos diferentes, se van a escribir en números romanos y va del 1 al 8. Para sus factores de virulencia, pues la cápsula compuesta de PRP es uno de los principales factores de virulencia. El PRP es el polirribosil ribotiol fosfato, también sus fimbrias y adhesinas, el lipoligosacárido o LOS, la proteasa IgA1 y las proteínas autotransportadoras HAP, HIA y HSF son algunos de sus factores de virulencia. Para los mecanismos, el lipoligosacárido pues va a fungir como citotoxina, y lo que va a hacer es favorecer la colonización, la persistencia y supervivencia. La fracción lipídica de la membrana externa va a mediar los efectos endotóxicos asociados a una infección grave, y la proteasa IgA1 va a incentivar a la IgA secretora, va a inactivar, perdón, a la IgA secretora, y así va a facilitar el acceso a las superficies mucosas. Las fibras y las proteínas autotransportadoras como la HAP, también hay otras como la HMW1 y HMW2, la HIA y HSF. Estas se van a asociar a la unión al epitelio del tracto respiratorio, o sea que van a fungir como tipo adhesinas. La HAP va a estar en células capsuladas como las no capsuladas, y como ya mencioné, pues esta va a promover la entrada hacia las células epiteliales. La proteína HMW1 y HMW2 van a estar en la mayoría de las cepas no capsuladas y van a fungir como adhesinas, y va a facilitar pues su adhesión al epitelio respiratorio. También la presencia de la proteína de membrana externa P2 es otro factor de virulencia importante para las cepas no capsuladas. Después tenemos la lipoproteína D o LPD, que se encuentra en todas las cepas.
y esto lo que hace es alterar la función ciliar respiratoria. Después está la proteína PRP, que se va a encontrar en las cápsulas de algunas cepas y va a ser el determinante de virulencia más importante para la invasión, ya que lo que va a hacer es proteger al microorganismo de la fagocitosis y la lisis. Continuamos con su portación y transmisión. La Haemophilus influenza va a ser un huésped humano ciertamente estricto. Esta va a representar más o menos el 10% de la microbiota del tracto respiratorio superior y se va a transmitir a través de gotas de secreción respiratoria. Esta va a ingresar al organismo, colonizar la faringe y puede durar de semanas a meses. Y solo en pocos casos esta va a llegar a diseminarse por la vía hematógena y pues así producir una enfermedad invasiva. La colonización de la Haemophilus influenza no capsulada dura entre 2 semanas y 5 meses. Durante la colonización va a haber como un único clon de Haemophilus influenza, que va a ser la que va a dominar la microbiota bacteriana de la faringe y también de la cavidad nasal. Algo importante es que conforme aumentamos de edad, va a ir disminuyendo la aportación de Haemophilus influenza en el tracto respiratorio superior. Bueno, y pues sobre la epidemiología de la Haemophilus influenzae, bueno, esta coloniza a todos, o sea, niños y adultos sanos, pero especialmente a los pediátricos menores de 5 años, más o menos como entre los 6 meses a los 2 años. Y pues como un dato, antes de la introducción de la vacuna contra la Haemophilus tipo B, esta bacteria era considerada una de las principales causas de meningitis bacteriana infantil en todo el mundo. Esta vacuna salió en Estados Unidos en el año de 1987. Sobre la patogénesis, bueno, pues la Haemophilus influenza entra por las fosas nasales y coloniza toda la nasofaringe, se adhiere a las células epiteliales por las fimbrias y adhesinas que se unen a los receptores de glucoproteína del epitelio. Una vez adheridas, las bacterias utilizan varios mecanismos de virulencia. La polirribosilvitol fosfato, o sea, la PRP, inhibe la fagocitosis y la activación del complemento, permitiendo la supervivencia en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. También la proteasa del IgA1 degrada la inmunoglobulina A, o sea, la de las mucosas, y facilita la colonización en toda la vía respiratoria. También los lipopolisacáridos dañan el epitelio ciliado, lo que ocasiona una disminución mucociliar e induce una inflamación local y se disemina dependiendo del tipo de cepa. Si es una cepa encapsulada, pues se puede invadir la mucosa y penetrar al torrente sanguíneo, por ejemplo, la neumonía y la meningitis, sepsis, etc. Pero si es una cepa no tipificable, o sea, sin cápsula, pues puede causar infecciones locales en vías respiratorias como sinusitis, conjuntivitis, etc. Bueno, y pues en el cuadro clínico tenemos en cepa encapsulada, o sea, infecciones invasivas, por ejemplo, la meningitis que causa fiebre, irritabilidad, vómitos, rigidez de nuca, alteración del estado mental. La epiglotis, esta se considera más como una urgencia médica porque da fiebre alta, dolor de garganta, disfagia, voz apagada, babeo, estridor y posición de entrípode. Neumonía ocasiona fiebre, tos, dificultad respiratoria, taquipnea y crepitantes pulmonares, y sepsis, o sea, fiebre, signos de shock, petequias o púrpura. Y en las infecciones no invasivas, o sea, las cepas no tipificables, otitis aguda, sinusitis, conjuntivitis y exacerbaciones del EPOC. Bueno, y pues en el diagnóstico, como muestra clínica, depende del tipo de infección. Si es una meningitis, se hace una muestra en el líquido cefalorraquídeo o en sangre. También si es epiglotis, se hace un hemocultivo. No se toma de la frotis faríngeo por riesgo de obstrucción. Si es neumonía, es puto o aspirado traqueal. Si es una otitis media, por aspirado del oído medio. Si es una sinusitis, aspirado sinusal. Si es una conjuntivitis, exudado conjuntival. Tinción de Gram, en esta se observan cocobacilos Gram negativos pequeños y pleomórficos, como lo mencionó mi compañera, y en muestras purulentas como el líquido cefalorraquídeo o exudado respiratorio, se pueden ver dentro de leucocitos polimorfonucleares.
Medio de cultivo, pues se utiliza el agar chocolate y se requiere de los dos factores que también ya mencionó mi compañera, el 10 y el 5. Este crece de 35 a 37 grados centígrados con un pH de 7.6 en condiciones aeróbicas y con 5% de dióxido de carbono. También se encuentran colonias pequeñas, grises o transparentes, convexas y húmedas. No crece en agar sangre a menos que esté junto a Staphylococcus aureus. Y ya. Pruebas bioquímicas, da catalasa positiva, oxidasa positiva, nitrato positivo y no fermenta sacarosa ni siloxa. Bueno, pues también se pueden hacer sistemas automatizados como el MALDI-TOF. Se usa por espectrometría de masas, se usa un láser que ioniza la muestra mezclada en una matriz, las moléculas se aceleran y viajan por un tubo y según cuánto tarden en llegar, la máquina calcula su masa. Produce como un tipo de huella molecular que sirve para identificar las proteínas y los microorganismos. También se hace un sistema como el API-NH o VITEC2. Confirman la especie. En el API-NH, este es un sistema manual de identificación bacteriana. Consiste en tiras de múltiples pruebas bioquímicas en el cual se inocula la bacteria, se observan los cambios de color, se comparan en una tablita y en pues se usa mucho la Haemophilus, la Neisseria y otras bacterias que se supone son exigentes. Y el VITEC2, este es un equipo automático de identificación o antibiograma. En este se usan tarjetas con pruebas bioquímicas que la máquina se supone lee sola, identifica bacterias y hongos en muy pocas horas y también determina si son resistentes a ciertos antibióticos. En el tratamiento, pues los antibióticos de elección podría ser la ceftriaxona o cefatoxima para la meningitis y la epiglotis o infecciones más graves. La amoxicilina con ácido clavulánico para la otitis media, la sinusitis o bronquitis, y en casos más leves también se pueden usar los macrólidos, por ejemplo, la acitromicina, la claritromicina o la fluoroquinololas. Sí, algo así. Pero eso es más en adultos. El control y prevención, bueno, pues control, aislamiento respiratorio y prevención con la vacuna que ya mencioné, la de la Haemophilus influenzae tipo B. Esta se aplica en el esquema infantil a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Ahora vamos a hablarles sobre la Haemophilus ducreyi. Esta pues va a ser el agente causal del chancroide o chancro blando, una enfermedad pues de transmisión sexual que viene siendo una úlcera genital con linfadenopatía inguinal asociada y esta pues va a ocurrir entre 2 y 7 días después de la exposición. Su transmisión. Este microorganismo va a acceder a través de una lesión en el epitelio y va a establecer pues una infección en un área focal de la mucosa o la piel del tracto genital. Para sus factores y mecanismos de virulencia, lo principal va a ser la hemolicina, que esta va a ser importante en la invasión de las células epiteliales. Como ya hemos visto en la clase pasada, esta se va a robar el hierro de las células epiteliales y pues va a favorecer su crecimiento. Y así va a formar pues úlceras. Y va a ser una toxina dirigida a membrana que causa la lisis de las células epiteliales, por lo mismo de que les roba el hierro. También la lisis de macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. Una vez que ya está adherida la Haemophilus ducreyi al epitelio, lo que va a hacer es que pues, las células epiteliales secreten citocinas y proinflamatorias como la IL-6 o la IL-8. También va a producir una toxina distensora citolítica o HDCTD, que esto lo que va a hacer es que se detenga el ciclo celular y pues así va a provocar la muerte celular. También la Haemophilus ducreyi va a producir el superóxido dismutasa de cobre de zinc y esto va a hacer que se neutralicen los radicales de oxígeno de los neutrófilos y se va a autoproteger del daño oxidativo. También tenemos la proteína de membrana externa, BSRA, que va a promover su adhesión a las células y también le va a servir para evadir la acción del sistema inmunitario. Después están las proteínas LSPA1 y LSPA2, que van a facilitar que la bacteria resista la fagocitosis. Y pues igual que la Haemophilus influenza, el lipoligosacárido va a participar en la adhesión celular.
Bueno, y pues sobre la epidemiología de la Haemophilus ducreyi, ya que es completamente diferente la enfermedad, esta le da a personas sexualmente activas, especialmente con múltiples parejas o personas que no usan preservativos, como las trabajadoras sexuales y sus contactos. También a poblaciones con acceso muy limitado a servicios de salud y control de enfermedades de transmisión sexual. Da principalmente en África, Asia y el Caribe, y es muy raro que dé en Europa, Norteamérica y en América Latina. Sobre la patogénesis, bueno, pues su entrada es por las microlesiones cutáneas o mucosas durante el contacto sexual. Se fija el epitelio genital mediante las adhesinas y invade haciendo resistencia a la fagocitosis y acción del complemento. Induce una muy fuerte respuesta inflamatoria local, lo que provoca una necrosis y ulceración dolorosa, o sea, el chancro blando, lo que libera citotoxinas y enzimas. Bueno, pues en el cuadro clínico, el chancroide, pues es una úlcera genital blanda, dolorosa, con bordes irregulares y un fondo muy sucio. Es dolorosa la palpación. Esto es lo que la diferencia del sífilis. O sea, el sífilis no duele y esta sí duele. En el diagnóstico, pues tenemos muestra. Esta se obtiene directamente de la lesión genital porque en el Ducreyi no circula en sangre ni aparece en la orina. O sea que se tiene que hacer exudado o aspirado. El exudado del borde del chancro blando, o sea, de la úlcera, para hacerlo se necesita limpiar la zona para quitar su pus superficial. Se exprime o se raspa suavemente el borde de la úlcera, no el centro de la úlcera, y se recoge el exudado purulento o tejido para hacer un cultivo o PCR. Y también se puede hacer un aspirado de ganglio inguinal si hay un bubón. Cuando hay un ganglio inguinal inflamado, se puede obtener un aspirado con una aguja fina. Bueno, y en la tinción de Gram, pues se encuentran cocobacilos Gram negativos pequeños, se observan en disposición en banco de peces o vías de tren. Es muy difícil de ver ya que hay poca sensibilidad. Y en el medio de cultivo, pues es un medio especializado, agar chocolate enriquecido con factores del 5 y 10, igual que el influenza, pero con este debe de tener antibióticos para inhibir la flora contaminante. Se incuba a una temperatura de 33 a 35 grados y es microaerofílica con 5% de dióxido de carbono, es muy exigente, crece muy lentamente, puede tardar hasta 7 días y tiene una alta tasa de falsos negativos. No se realiza rutinariamente en muchos laboratorios ya gracias a su dificultad. Gracias. Y pues, tratamiento, algunos de los antibióticos más recomendados sería la citromicina, la ceftriaxona, el ciprofloxacino y la eritromicina. Las úlceras suelen sanar de 1 a 2 semanas después del tratamiento. Control y prevención. Bueno, pues el control sería tratamiento simultáneo de la pareja sexual y evitar tener relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan cicatrizado. Y la prevención, uso de preservativo, educación sexual, promoción de las relaciones sexuales seguras y tamizaje y tratamiento oportuno de personas con síntomas genitales. Y creo que es todo. Gracias. Muy bien, chicas. Ya nos hablaron de nuestros hemófilos que causan, aunque son del mismo género, diferentes especies y causan enfermedades totalmente diferentes. Muy bien. ¿Quién continúa? Ahí. Seguimos nosotros, maestra. Deje presento pantalla. Muy bien, pues les vamos a hablar de la brucelosis, que aquí pues de portada les ponemos un pequeño cultivo de Brucella abortus. Y la brucelosis siendo básicamente como se le nombra a lo que es la brucela propiamente, el género brucela, en el cual son cocos gram negativos, inmóviles, no son encapsulados ni esporulados. Dentro de estos, las especies más importantes en humanos serían la Brucella melitensis,
que está presente en cabras y ovejas, y es la más frecuente realmente, al menos aquí en el país. El Brucella abortus en los bovinos, y también pues lo que es el Brucella sus y el Brucella canis, que serían de cerdos y perros. Pasando al metabolismo, pues tenemos que son aerobios estrictos, son de crecimiento lento para los cultivos y requieren medios enriquecidos. Normalmente tardan de 2 a 3 semanas en crecer y requieren dióxido de carbono al 5 en un 10% para el crecimiento. También pues son patógenos intracelulares facultativos, ya que sobreviven y se multiplican dentro de los mismos macrófagos. Dentro de sus mecanismos de virulencia tenemos que tienen el EPS atípico, o sea, son poco tóxicos y evitan una activación fuerte del complemento. Y esto pues reduce la producción de citocinas proinflamatorias, lo cual le ayuda a la bacteria a evadir la detección inicial y sobrevivir más tiempo. Dentro de esto también contamos que es de supervivencia intracelular, ya que inhibe la fusión del fagosoma al lisosoma y resiste el pH ácido. Y produce ureasa, la cual también pues neutraliza el pH gástrico en la transmisión oral y secreta, tiene un sistema de secreción de tipo 4 que manipula el tráfico vesicular. Esto a su vez pues cuenta con proteínas de membrana externa que son esenciales para su invasión. Pasando a la epidemiología, pues tenemos que se transmite por zoonosis a nivel mundial. Principalmente es endémica en el Mediterráneo, Oriente Medio y América Latina, así como África. O sea, básicamente todas estas regiones con reservorios de animales. Principalmente, pues, lo dicho, bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos, incluso. En México, pues, como les decía, la más común es la Brucella melitensis, que tenemos pues que hay ocupaciones de riesgo tales como veterinarios, ganaderos y laboratoristas que se dedican propiamente a cultivar estos. Y se transmite mediante ingesta, que es la vía principal, también por inhalación o inoculación cutáneo-mucosa, ya sea por heridas o contacto con las mucosas corporales. Bueno, ahora pasando a lo que es la patogénesis, pues primeramente entra, ¿no?, por las mucosas ya sea digestivas, respiratorias o del epitelio. Ya de ahí pues pasa a una fagocitosis inicial, donde es captada por los macrófagos y las células dendríticas y se disemina hacia ganglios y ya de ahí genera una bacterimia. Puede también colonizar ya sea el hígado, el vaso o la médula ósea, generando una vez ya todo esto la respuesta inmune en los granulomas y haciendo inflamación crónica. Y pues finalmente se va a manifestar como sea fiebre ondulante, sudoración nocturna y hepatoesplenomegalia. Y aquí igual les he estado poniendo más imágenes de las diferentes especies. Ok, retomando un poquito, la brucelosis, ya vimos, es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del género Brucella y ya vimos que se va a transmitir principalmente por el contacto con animales infectados o por el consumo de lácteos no pasteurizados. Aunque es una enfermedad conocida desde hace tiempo, sigue siendo un problema de salud pública en países donde la ganadería es importante. Por eso es esencial conocer cómo se manifiesta, cómo la diagnosticamos correctamente y cómo se puede prevenir. La brucelosis puede presentarse de forma muy variable y esto dificulta mucho su diagnóstico. Se le conoce como fiebre ondulante a su principal síntoma, porque el paciente va a presentar picos febriles que suben y bajan en ciclos de días o semanas. Esto significa que no es una fiebre constante, sino que aparece, desaparece y vuelve a aparecer. Hay síntomas generales, los principales son la fiebre, que ya vimos, pero generalmente se va a presentar por la tarde o por la noche. Va a haber una sudoración profusa, característica, y esta va a tener un olor muy penetrante, escalofríos, fatiga extrema, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza, pérdida de apetito y de peso. Muchos pacientes describen que se sienten cansados todo el tiempo, como si tuvieran una gripe interminable. Puede haber afección focal,
En algunos casos la infección pues no solamente se queda en una forma sistémica, sino que también va a afectar a órganos específicos. Por ejemplo, una hepatoesplenomegalia, que es un aumento en el tamaño del hígado y del vaso, artritis o sacroileitis, sobre todo en la zona lumbar, orquitis o epididimitis en los hombres, endocarditis y afecta a las válvulas cardíacas, que es la complicación más grave, o en casos raros puede haber meningitis o compromiso del sistema nervioso central. En general, pues es una enfermedad que puede hacerse crónica si no se trata y puede causar daño progresivo en varios órganos. Siguiente. Ok, para el diagnóstico. El diagnóstico de la brucelosis es fundamental porque los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades como a la tuberculosis, fiebre tifoidea o infecciones virales prolongadas. Por eso vamos a usar herramientas de laboratorio que nos van a permitir confirmar la presencia de la brucela o de los anticuerpos que produce el cuerpo para combatirla. Voy a explicar brevemente una por una de las pruebas que se hace, como si estuviéramos en el laboratorio. La primera es el cultivo bacteriano. Esta es la prueba más importante porque es la única que detecta directamente a la bacteria. Es como el estándar de oro, pero es muy lenta y requiere condiciones muy específicas. ¿Cómo se hace? Pues primero se va a tomar una muestra de sangre o en algunos casos una muestra de la médula ósea si se sospecha de brucelosis crónica. Esta muestra se va a colocar en medios de cultivo especiales porque la brucela es una bacteria muy exigente y crece muy lento. Se va a incubar a 37 grados Celsius con una atmósfera enriquecida con 5 a 10% de CO2. Y a diferencia de otras bacterias que crecen en 24 o 48 horas, esta va a tardar de 5 días a 4 semanas. Si aparece crecimiento, se va a confirmar con pruebas bioquímicas para identificar que efectivamente era brucela. Aquí vamos a ver un cultivo positivo y pues es un diagnóstico definitivo que no va a dejar espacio para las dudas. Tenemos también las pruebas serológicas. Estas ya no buscan la bacteria, sino los anticuerpos que el sistema inmune produce contra ellas. Son muy útiles, sobre todo en los lugares donde hacer cultivos es más complicado. Tenemos la prueba rosa bengala, que es una prueba rápida de tamizaje. En esta se coloca una gota de suero del paciente en una placa, se agrega un antígeno de brucela teñido de rosa y se va a mezclar por unos segundos. Si aparece grumo, significa que el paciente tiene anticuerpos, o sea que la prueba es positiva. Esta pues es muy útil porque es muy rápida, muy barata y muy fácil de interpretar. Está también la aglutinación estándar o SAT. En esta se van a preparar disoluciones séridas del suero. Es 1 a 20, 1 a 40, 1 a 80 y 1 a 160, etc. A cada tubo se le va a agregar un antígeno de brucela. Si hay anticuerpos en la muestra, va a ocurrir una aglutinación y el resultado se va a reportar como un título, que es la mayor dilución en la que aún se observa aglutinación. En zonas endémicas, un título es mayor a 1 en 160 y se considera positivo. Está la prueba mercaptoetanol o 2-ME. Esta prueba sirve para diferenciar entre anticuerpos IgM, que quiere decir que hay infección aguda, e IgG, que es por una infección crónica. En esta se añaden 2-mercaptoetanol al suero del paciente. Este químico va a destruir selectivamente los anticuerpos de IgM. Se vuelve a hacer un SAT y si la aglutinación continúa, hay IgG, o sea que hay una infección con más tiempo de evolución. Y si desaparece, era principalmente IgM, o sea que la infección es reciente. Y la ELISA, que es una técnica muy sensible para medir los anticuerpos específicos. En esta vamos a colocar el antígeno de brucela en una placa. Se va a agregar el suero del paciente y si hay anticuerpos se van a unir al antígeno. Después se va a añadir un segundo anticuerpo marcado con una enzima, se agrega sustrato y la enzima va a cambiar de color. La intensidad del color va a identificar cuántos anticuerpos hay. Y por último está la PCR, que detecta directamente el ADN de la brucela, incluso si la bacteria no crece en el cultivo.
En esta pues se va a tomar una muestra de sangre o de tejido, se va a extraer el ADN y con la PCR se amplifican las secuencias específicas de la brucela. Si se detecta ese ADN, pues la prueba es positiva. Es especialmente útil en casos crónicos o cuando el paciente ya recibe antibióticos. Se pueden hacer también estudios de imagen. Estas no van a diagnosticar la brucelosis directamente, pero van a ayudar a identificar las complicaciones y pues son útiles más que nada en casos graves o con síntomas más localizados. Siguiente. Ok, el tratamiento debe ser combinado porque la brucela es intracelular y tiende a causar recaídas. Entonces, el esquema recomendado va a ser doxicilina a 100 miligramos cada 12 horas, más rifampicina de 600 a 900 miligramos al día por 6 semanas. En casos más severos, va a haber, o en casos donde ya se complicó la enfermedad, es doxicilina más streptomicina, dependiendo del caso. Hay consideraciones especiales, como en las embarazadas, que se utiliza rifampicina como el pilar del tratamiento, o en los niños vamos a utilizar trimetoprim con sulfametazol o combinado con la rifampicina. Siguiente. Y para la prevención, pues es muy importante porque la brucelosis se adquiere sobre todo por el manejo de animales. Las principales medidas aquí van a ser no consumir quesos frescos o leche no pasteurizada, la vacunación del ganado, un buen control veterinario, personas que se dedican a la ganadería o trabajan directamente con animales que usen equipo de protección como guantes, cubrebocas o trajes especiales si se necesitan. Y educación sanitaria en la población, especialmente en comunidades rurales, que es donde más se trabaja con animales. Y pues la clave va a estar en cortar la transmisión desde los animales hacia el ser humano. En conclusión, la brucelosis es una enfermedad con síntomas variados, a veces muy inespecíficos, lo que va a obligar a usar diversas pruebas diagnósticas. Comprender cómo se realiza va a permitir que se interprete de mejor manera los resultados. Y el tratamiento va a ser prolongado y combinado, y la prevención se va a basar en el control del ganado y en evitar los productos lácteos no pasteurizados. Muy bien, chicas. Muy completa la presentación. Ya nos quedó súper claro de dónde proviene y de dónde podemos adquirir la brucelosis. Animales, principalmente, salto zoonótico y alimentos, ¿no? Todos estos quesitos, el pajarete que se van a tomar ahí en Tlajomulco antes de llegar a las clases, pues ahí échenle ojo y tengan consideración de eso. Puras cosas ya pasteurizadas, ya estamos en otros tiempos. Muy bien, pues ya nos explicaron muy bien. Pues nos aventamos otro, ¿no? El último. Yes. ¿Quién sigue? Bordetelas, pertusis y parapertusis. Ok. ¿Sí me escucho? ¿O no? ¿O nada? Sí. No veo la pantalla. Ok. Ahí voy. Permítame un momento. Ok, nosotros les vamos a presentar Bordetella pertussis y parapertussis. La Bordetella pertussis y la Bordetella parapertussis son bacterias de tipo cocobacilo, es decir, son bacterias de... perdón. Una forma inmediata entre coco y bacilo. Son bacterias gram negativas, son muy pequeñas y estrictamente dependientes del oxígeno para poder sobrevivir. Estas dos especies son responsables de la enfermedad conocida como la tosferina, también llamada tos convulsiva. En la Bordetella pertussis es la especie clásica y más agresiva, que es la causante de los cuadros típicos con tos paroxística,
que es pues el famoso gallo inspiratorio y las complicaciones graves en lactantes. La Bordetella para pertussis produce una forma más leve de la tosferina. Algo muy importante destacar de esto es que estas bacterias solo infectan a los seres humanos y no existen reservorios animales o ambientales. Su transmisión depende exclusivamente del contacto de persona a persona mediante gotitas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar. Estas bacterias tienen una estrategia muy inteligente que se adhieren pues al epitelio respiratorio ciliado, se fijan con proteínas especializadas y destruyen los cilios mediante toxinas y alteran la respuesta inmunológica del huésped. Esto provoca una tos intensa, dificultad para limpiar secreciones y síntomas prolongados. Aunque existen algunas vacunas, la inmunidad disminuye con los años, lo que permite pues que sigan ocurriendo brotes cada 3 a 5 años. Y la enfermedad pues es especialmente peligrosa en los lactantes porque pues no han recibido su esquema completo de vacunación. En la taxonomía, dentro de la clasificación biológica, estas bacterias pertenecen al dominio Bacteria, al filum Protobacteria, a la clase Beta-Proteobacteria, al orden Burkholdeриales, a la familia Alcaligenaceae y al género Bordetella. El género Bordetella incluye alrededor de 14 especies conocidas, pero solo 4 tienen una relevancia en los humanos. Está la Bordetella pertussis, que causa pues la tosferina clásica, la Bordetella parapertussis, que causa pues la forma más leve de la enfermedad, la Bordetella bronquicéptica, que es un patógeno en animales y puede causar enfermedad en humanos inmunosuprimidos, y por último la Bordetella olmesi, que se asocia principalmente con infecciones en sangre como la septicemia. Estas bacterias comparten una estructura genética muy similar, pero la diferencia real está en cómo regulan y expresan sus genes de virulencia. Por ejemplo, la Bordetella pertussis produce toxina pertussis, que es una de sus principales armas patogénicas, mientras que Bordetella parapertussis no la produce porque sus genes correspondientes están inactivos. En el metabolismo tenemos que la Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis son aerobias estrictas, lo que significa que dependen completamente del oxígeno para crecer. Esto explica su preferencia por las vías respiratorias donde la concentración de oxígeno es alta. Son bacterias asacarolíticas, es decir, no fermentan carbohidratos en lugar de la glucosa. En lugar de obtener energía de azúcares como la glucosa, obtienen su energía pues por medio de aminoácidos y de fuentes de nitrógeno. Estas requieren medios de cultivo muy especiales y necesitan pues componentes como carbón vegetal, almidón o sangre para absorber estas sustancias tóxicas del medio, porque pues son muy sensibles. Por eso el cultivo de estas bacterias es difícil y muy lento. Además, son extremadamente frágiles fuera del cuerpo y se desecan rápido. Estas mueren con facilidad y no sobreviven en superficies por mucho tiempo. Y esto hace que la transmisión ocurra casi exclusivamente por gotas, como ya lo había dicho, por gotas respiratorias frescas y no por objetos contaminados. En la virulencia, tenemos que las dos especies utilizan varios mecanismos para adherirse y colonizar, evadir al sistema inmunológico y causar pues este daño. Sus factores de virulencia se dividen en adhesinas, toxinas y un sistema regulador complejo. En las adhesinas tenemos pues que son las proteínas que se pegan al epitelio. Está la hemaglutinina filamentosa, que es pues la proteína larga que actúa como un pegamento para adherirse a los cilios respiratorios y a los macrófagos. Luego tenemos a la pertactina, que es una proteína de membrana que aumenta la adherencia bacteriana, y en años recientes han surgido cepas que no producen pertactina, favorecidas por presión de selección ejercida por vacunas, lo cual ayuda a la bacteria a evadir la inmunidad. Y por último tenemos a las fimbras tipo 2 y tipo 3, que estas son pequeñas estructuras parecidas a los pelitos que refuerzan la adhesión.
En las toxinas, que son estas las responsables de los síntomas, tenemos a las toxinas pertussis, que es exclusiva de Bordetella pertussis, y esta toxina inactiva una proteína celular llamada proteína G inhibidora, lo cual provoca un aumento exagerado del segundo mensajero llamado adenosín monofosfato cíclico. Este aumento produce linfocitosis intensa, alteración de la respuesta inmune, efectos sistémicos que empeoran la enfermedad. En la Bordetella parapertussis, esta no produce esta toxina. Luego tenemos a la toxina adenilato ciclasa hemolicina, que esta entra a los fagocitos como neutrófilos y macrófagos y aumenta los niveles de adenosín monofosfato cíclico dentro de ellos, que paralizando su función y evita la fagocitosis. Luego tenemos a la toxina traqueal, que esta destruye directamente las células ciliadas de la tráquea. La destrucción de cilios explica pues por qué es la tos paroxística, porque pues el cuerpo ya no puede mover ese moco de manera normal y solo puede expulsarse mediante accesos intensos de tos. Luego tenemos a la toxina dermonecrótica, que produce vasoconstricción y daño tisular local. Y por último tenemos a la lipoligosacárido, que pues favorece la inflamación y el daño local. Y en el sistema regulador, pues aquí es un sistema de dos componentes, que es como un interruptor maestro que enciende o apaga todos los genes de la virulencia dependiendo de si la bacteria está dentro del huésped o en el ambiente externo. También encontré en algunos artículos que en los últimos años han surgido cepas deficientes en pertactina que están aumentando mundialmente. También hay variantes recientes que presentan cambios en la hemaglutinina filamentosa, en las fimbrias y en otros antígenos incluidos en las vacunas acelulares. Y estos cambios permiten pues un escape inmunológico parcial, lo que ayuda a explicar por qué siguen ocurriendo brotes incluso en poblaciones vacunadas. En la epidemiología tenemos que la Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis solo infectan a los seres humanos. Esto significa que pues la enfermedad depende totalmente de las interacciones pues entre las personas para poder persistir. La transmisión ocurre, como ya dije, por gotas respiratorias. La fase más contagiosa de la enfermedad es la fase catarral, y a pesar de las vacunas, la tos ferina sigue siendo un problema mundial. En 2014 se estimaron, según la OMS, 24 millones de casos y 160,000 muertes globalmente. En Estados Unidos hubo más de 18,975 casos en 2017. Y la inmunidad conferida por las vacunas acelulares disminuye con el tiempo, lo que contribuye pues a brotes cíclicos cada 3 a 5 años. Los grupos más afectados hoy en día son los lactantes no vacunados con cuadros graves, los adolescentes y adultos con síntomas leves pero transmisores activos, y pues la Bordetella parapertussis causa entre el 10% y el 20% de los casos leves de tos ferina. En la patogénesis de la enfermedad ocurre pues en etapas. La primera etapa es la fase de incubación, que es de 7 a 10 días. Aquí la bacteria se multiplica pues en el epitelio respiratorio sin síntomas. En la fase 2, que es la fase catarral de 1 a 2 semanas, se presenta rinorrea, fiebre leve, tos leve y malestar general. Aquí la persona pues es extremadamente contagiosa, y aquí es donde el cultivo pues es más útil. En la fase 3, que es la fase paroxística de 2 a 4 semanas, esta es la fase clásica. Hay accesos repetitivos de tos, seguidos por un gallo respiratorio, vómitos posttusivos, agotamiento, y la toxina traqueal ha destruido aquí los cilios, por lo que el cuerpo pues solo puede limpiar el moco a través de los accesos de tos, y la toxina pertussis genera linfocitosis intensa. En la fase 4 de convalecencia de 3 a 4 semanas o más, la tos disminuye, pero los cilios tardan semanas en regenerarse y puede haber complicaciones como apnea, neumonía, convulsiones y encefalopatía, especialmente en lactantes.
En algunos artículos recientes también resaltan que la variabilidad en la expresión de toxinas y adhesinas afectan la severidad del cuadro y puede influir en la capacidad de transmisión.
Maestra, si no le gustó, díganos. No, sí estoy aquí, perdón, me hablaron en este momento. Se puso, ¿me escucharon? No, ¿verdad? No. Ok, este, que les comentara, que les comentaba que me hablaron hace un momento, pero les decía a sus compañeras si pueden poner un videíto de cómo se escucha la tos que provoca Bordetella pertussis, sobre todo que es una enfermedad que más prevalentemente en los niños menores de 5 años. A ver, váyanse buscando un videíto nada más para escuchar cómo es esa famosa esa famosa tos que tienen, y que hace poco tuvimos un brotecito de bordetela. Jimena, Yo encontré un video. a ver, póntelo, Jimena. Igual lo mando al grupo. Ah, ok, sí, para ver si bueno, a ver si quería que lo pusiéramos aquí para verlo. Ah, ok, ahorita lo paso. Ajá. Bueno, pues no se escucha. Ujú, pero tienen como una especie de silbido como muy característico que los hace pensar en tosferina, que nos hace pensar en tosferina. Ok, bueno, entonces, ¿cuántos equipos nos quedan? Faltan 6. 6 equipos. Este, bueno, pues nos conectar. Ay, maestra, le iba a poner, ¿lo pongo o ya no? O ya sí. Sí, pues así precisamente les da un tipo de tos que es como muy difícil de parar, un tipo de tos como muy continua, y aparte que sí tiene como, digo, ella tenía como nebulizaciones, pero sí se escucha como un sonidito muy, muy característico. Muy bien, entonces, pues bueno, la dejamos aquí. Nos faltan 6, pues nos conectamos. Ya vemos qué día, me pongo de acuerdo con Valentina para ver qué día nos conectamos
para continuar con lo que alcancemos y si no nos conectamos en otra vez. Muy bien, chicos, cuídense pues a comer. Que tengan Gracias. bien. Gracias. Muchas Gracias, gracias. maestra. Chao. Bien, Gracias. bye. Gracias, maestra. En fin, bye. Bye, bye.